Máquinas simples, palancas. Supongamos, por ejemplo, que necesitas algo para mover una gran piedra, pero es demasiado pesada. Una máquina simple que podría ayudarte en este caso es la palanca. Una palanca puede ser cualquier barra rígida que se balancea sobre un punto. Este punto de apoyo se llama fulcro. Cuando se ejerce una fuerza sobre un extremo de la palanca, esta produce otra fuerza aquí, sobre el otro extremo, para levantar la carga. Supongamos que la carga pesa 25 kilogramos. En tal caso, se necesitan 25 kilos de fuerza para levantarla. Si el fulcro está en el centro de la palanca, como en este caso, se necesita empujar hacia abajo con la misma cantidad de fuerza, 25 kilos, sobre su extremo. Si la carga pesa 50 kilos, la cantidad de fuerza que tú aplicas es la misma que la de la fuerza que actúa sobre la carga, la misma fuerza que necesitas para elevar la carga sin la palanca. Observa el recorrido de dos extremos de la palanca. Si empujas tu extremo hacia abajo, una distancia de 2 unidades, el otro extremo se elevará 2 unidades. Si mueves tu extremo 3 unidades, el otro extremo también se moverá 3 unidades. Por consiguiente, cuando el fulcro está en el centro, la fuerza es la misma en ambos extremos y también lo es la distancia que recorre cada extremo. Esta palanca facilita tu trabajo solo cambiando la dirección de la fuerza. Permite que empujes hacia abajo para levantar algo hacia arriba. Si elevas algo directamente, solo tus propios músculos hacen el trabajo. Pero cuando empujas hacia abajo, tu peso puede ayudarte utilizando tu propio peso como una fuerza. Con la palanca colocada así, puedes elevar algo que pese menos que tú, pero no algo que pesa más. Pero supongamos que mueves el fulcro. Ahora puedes levantar algo que pese más que tú. ¿Por qué? El brazo de carga, esto es, la longitud desde la carga al fulcro, es menor que el otro brazo. Y ahora, a fin de hacer que la carga se eleve a esta distancia, tienes que mover tu fuerza una distancia mayor. Y en cambio, cuando aplicas tu fuerza aquí, la palanca aplica una fuerza mayor aquí, para levantar la carga. Aprovechas una distancia aumentada en un lado de la palanca para obtener un incremento de fuerza en el otro. Si mueves el fulcro todavía más adelante, el brazo de carga es todavía más corto. Mueves tu fuerza a una distancia mayor, pero la palanca aplica una fuerza todavía mayor. Así es que puedes levantar cosas incluso muy pesadas. De modo que aquí tienes una máquina simple que puede ayudarte a aplicar una gran cantidad de fuerza donde la necesites. Con frecuencia utilizas una palanca de esta clase cuando usas una herramienta. Por ejemplo, cuando recoges tierra con una pala. La tierra es la carga. Este punto sobre el suelo es el fulcro y tú aplicas tu fuerza aquí. Y cuando arrancas un clavo con un martillo, estás utilizando otra, solo que ahora la palanca está inclinada, pero funciona de la misma manera. El brazo largo recorre una distancia mayor y el brazo corto produce una fuerza mayor. Naturalmente el clavo no pesa más que tú, pero sería extremadamente difícil extraerlo sin una palanca. Necesitas una fuerza extra. A veces, lo que deseas no es un incremento de fuerza, sino transformar un pequeño recorrido en una distancia mayor. En tal caso, aplicas tu fuerza aquí, sobre el extremo más corto. Tienes que aplicar una gran fuerza, pero esto hace que el otro extremo desplace una distancia menor. Ahora, haces lo contrario de lo que has hecho antes. Cambias fuerza para obtener distancia. Tal como haces cuando remas en un bote. Un movimiento corto de tus manos mueve los extremos de los remos una distancia larga para hacer avanzar el bote, pero utilizando palancas de esta manera también obtienes algo más, velocidad. Ambos extremos de la palanca se mueven hacia atrás y hacia adelante en el mismo espacio de tiempo, pero puesto que este extremo se mueve a mayor distancia en este tiempo, también tiene que moverse con mayor rapidez.
Pero las palancas con el fulcro cerca de un extremo no son las únicas clases de palancas que pueden multiplicar la fuerza. Algunas palancas tienen el fulcro en el extremo. Para utilizar esta clase de palanca podrías poner la carga aquí y aplicar tu fuerza en este extremo, en este caso, por elevación. Ahora, ¿dónde está el brazo de carga? La regla es que el brazo de carga va siempre desde la carga, donde quiera que esté, al fulcro, y el otro brazo va de ti al fulcro. Por consiguiente, en esta palanca, los dos brazos se cruzan. Si mueves tu extremo una distancia larga, la carga se mueve una distancia más corta. Y en cambio, cuando tú levantas aquí, con una pequeña fuerza, la palanca aplica una fuerza mayor aquí. Así, una vez más, estás aprovechando una distancia mayor para obtener una fuerza superior. Pero observa que con esta palanca, ambas fuerzas siguen la misma dirección. Supón que alargas el brazo de carga moviendo la carga hacia ti y después todavía más largo. Esta clase de palanca solamente aplica una cantidad pequeña de fuerza. Tú pones el resto. De nuevo, cuanto más corto es el brazo de carga comparado con el otro brazo, más fuerza aplicará la palanca para ayudarte a elevar. Usas esta clase de palanca cuando utilizas una carretilla. Este es el fulcro. Cuanto más cerca del fulcro colocas la carga, esto es, acortando el brazo de carga, más te ayudará la palanca y más carga podrás elevar. Empleas estas dos palancas a la vez cuando usas un cascanueces. El mejor sitio para colocar la nuez para obtener la mayor fuerza posible es donde los brazos de carga son lo más cortos posible. Pero supón que usas esta clase de palanca de diferente manera. Supón que colocas esta carga en este extremo. Ahora, este es el brazo de carga, desde la carga al fulcro. En este caso, la longitud total de la palanca. Si aplicas tu fuerza aquí, entre la carga y el fulcro, entonces este es el otro brazo. Puedes ver que ahora debes aplicar una fuerza importante, pero que la carga se desplaza a una distancia considerable. Hay muchas palancas de esta clase en tu propio cuerpo, como cuando haces girar tu brazo. Visto desde arriba, aquí está la carga, aquí está el fulcro, en tu hombro, y tu músculo aplica la fuerza aquí. Tu músculo se mueve enérgicamente, pero solo por una distancia corta, mientras que la carga se desplaza a una distancia mucho mayor y con una velocidad mucho mayor que el músculo. Usas otra de estas palancas cuando levantas algo así. Tu codo es el fulcro, lo que tienes en la mano es la carga, y tu músculo aplica su fuerza aquí. Y cuando muerdes, estás utilizando otra. Aquí está el fulcro, y aquí es donde tu músculo aplica su fuerza. Por consiguiente, las palancas son máquinas simples que pueden tener sus fulcros entre los dos extremos o en uno de los extremos. Y según dónde colocas la carga y aplicas la fuerza, puedes utilizar una palanca para aumentar la fuerza o la distancia o la velocidad. Máquinas simples, planos inclinados. Hay un tipo de máquina simple que no es tan fácil de reconocer como las otras, pero que también hace el trabajo más fácil, como lo hacen todas las demás. La usas cada vez que cortas algo. Aprietas un tornillo o empujas algo cuesta arriba. Un plano inclinado, en este caso la cuesta de la colina, es una máquina simple. Cuando tú empujas algo cuesta arriba, estás utilizando un plano inclinado para facilitar la subida. El plano inclinado actúa como una máquina, a pesar de que no se mueve. Supongamos que deseas elevar una carga de mucho peso. Supón que quieres elevar una carga desde este nivel hasta aquí. Si elevas la carga de una sola vez,
Solo tienes que ejercer tu fuerza a esta distancia. Con esta pendiente, tú debes ejercer tu fuerza durante un espacio superior, esta distancia, a fin de elevar la carga a la misma altura. ¿Qué te parece esta pendiente? Ahora tú ejerces tu fuerza a través de una distancia mayor, y con esta pendiente ejerces tu fuerza todavía más lejos, cada vez que elevas la carga a la misma altura. Por consiguiente, cuanto menor sea la pendiente, tú aplicas una distancia mayor y el plano inclinado te ahorra más fuerza. Al elevar cosas, cambias distancia para obtener fuerza. Cuando se piensa construir un plano inclinado, se elige una pendiente que proporcione la mejor combinación de fuerza y distancia. Por ejemplo, las rampas para subir la gente tienen normalmente esta pendiente, ni demasiado larga, ni excesivamente empinada. Pero, ¿cómo funciona esta pendiente cuando deseas subir hasta lo alto de un gran estadio? La mayor parte de las rampas de los estadios no se parecen a esto. Es porque son más compactas, con frecuencia están escalonadas. Las carreteras de montaña también tienen que hacerse compactas. Esta carretera es demasiado empinada para los coches. Esta es una pendiente más suave, pero se necesitan una gran cantidad de soportes para sostenerla. Esta es una forma más fácil de mantener la misma pendiente haciendo de ella una carretera sinuosa. Los coches tienen que recorrer un largo camino para subir la montaña, pero pueden hacerlo sin usar demasiada fuerza. Además de doblar o curvar un plano inclinado, hay otra manera de hacerlo compacto, y es arrollándolo alrededor de algo. Todos estos son planos inclinados que se mantienen inmóviles mientras las personas o las cosas se desplazan sobre ellos. Pero si utilizamos un plano inclinado más pequeño, podremos manipularlo mejor. En el extremo de este cincel, por ejemplo, hay un pequeño plano inclinado. El martillo ejerce una fuerza para impulsar el cincel, y el cincel ejerce una fuerza para romper la roca. Observa que la dirección de la fuerza cambia desde esta dirección a esta. Pero el cincel solo empuja en una dirección cada vez. Ahora supón que tienes dos planos inclinados acoplados entre sí. Tienes una cuña. Si aplicas una fuerza en esta dirección, la cuña transmite una fuerza en las dos direcciones y ello permite separar las dos superficies. Las cuñas pueden ser hechas con cualquier pendiente según el trabajo que se necesita hacer. Si deseas cortar algo duro, como madera, necesitas una cuña casi plana. Puedes ver cómo actúan las fuerzas si piensas en uno solo de los planos inclinados. Tu fuerza mueve una distancia grande. Esto es, la distancia en la que el hacha penetra en la madera, mientras que el plano inclinado aplica una gran fuerza aquí. El otro plano inclinado aplica una fuerza igual de esta manera y juntas separan la madera. Pero tú usas con frecuencia cuñas más planas que esta, como por ejemplo cuando usas un cuchillo. Todo el filo es una cuña. Cuando tú cortas una manzana, esta cuña atraviesa una distancia muy grande comparada con la distancia en que separa la manzana en dos. Por consiguiente, la fuerza que aplicas aquí resulta enormemente multiplicada aquí. Cuanto más fino es el filo, mayores serán estas fuerzas y más fácilmente cortará el cuchillo. Ahora supongamos que tomas una pendiente bastante plana y la arrollas alrededor de un núcleo central como la rampa que hemos visto antes. Tú tienes ahora una herramienta muy útil, un plano inclinado largo de una forma muy compacta, la rosca de un perno. Aquí lo tienes. La rosca de un perno es un plano inclinado. Esto es una tuerca.
tiene un plano inclinado a juego aquí, en su interior. Cuando das vueltas al perno, su plano inclinado se desliza sobre el plano inclinado de la tuerca. Es exactamente como si tomaras dos planos inclinados rectos y deslizaras el uno sobre el otro. Cuando mueves este plano inclinado lateral u horizontalmente, él también se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Los planos inclinados enroscados actúan de la misma manera. Aplicas una fuerza horizontalmente para hacer girar el perno y el plano inclinado aplica una fuerza para hacerlo subir o descender, según la dirección en que lo gires. Puesto que este plano inclinado es prácticamente llano, la fuerza que él aplica es muchísimo mayor que la fuerza que tú aplicas para girar el perno. ¿Qué ocurre si la pendiente es todavía más suave? La rosca del perno está ahora mucho más junta. Y cuando tú aplicas tu fuerza para girar este perno, este se mueve con una fuerza todavía mayor. Puedes usar esta fuerza, por ejemplo, para elevar una carga pesada o para prensar algo. Pero como sabes, la fuerza no es la única cosa que varía cuando cambias la pendiente. Para elevar este perno hasta aquí, le haces girar unas pocas veces. Tu fuerza se desplaza a esta distancia. Pero para elevar este otro, con la pendiente más suave, tú debes hacerlo girar más veces, más distancia. Por consiguiente, una vez más, cuanto más llano sea el plano inclinado, mayor será la distancia que recorre tu fuerza y mayor será la fuerza que ejerce el plano inclinado. Los pernos no son las únicas herramientas con rosca, los tornillos también la tienen, pero muchos tornillos se estrechan gradualmente, así que además actúan como cuñas. Un clavo usa una cuña, pero este es su único plano inclinado. Para clavarlo, tienes que aplicar una gran cantidad de fuerza golpeándolo duramente. Aplicas la fuerza sobre esta distancia. No necesitas aplicar tanta fuerza a un tornillo porque tú la aplicas sobre una distancia mayor. Pero en un tornillo se usan también otra forma de planos inclinados. Si observas atentamente la rosca de un tornillo, puedes ver que ellos son en realidad cuñas. Al girar, el tornillo empuja hacia afuera la madera del interior y a causa de ello, el tornillo se mantiene firme en su sitio. No es demasiado difícil extraer un clavo, pero se necesita una enorme fuerza para extraer un tornillo. Por consiguiente, hemos examinado muchas clases de máquinas que facilitan el trabajo de diferentes formas, pero todas ellas multiplican fuerza a cambio de distancia, utilizando para ello planos inclinados. Máquinas simples. Poleas. Supón que necesitas elevar algo y no tienes ninguna máquina simple para ayudarte. Solo puedes contar con tus propios músculos para realizarlo. Cuanto más fuerte seas, más fácilmente lo harás. Si no eres lo suficientemente fuerte, debes pensar en algo que pueda ayudarte. Una cuerda pasada por encima de una rama puede hacer que el trabajo resulte más fácil, pero puede tener sus problemas. El rozamiento, por ejemplo. Para resolver este problema podrías pensar en utilizar una rueda con una ranura montada de una forma que pudiera girar y así podrías colgarla de algo. Cuando se pasa una cuerda sobre esto, la cuerda puede moverse con mucho menos rozamiento que cuando se desliza sobre una rama. La ranura de la rueda impide que la cuerda se escurra. El conjunto de esta combinación, la rueda y la cuerda que pasa sobre ella, es una máquina simple llamada polea. Como todas las máquinas simples, las poleas ayudan a la gente en su trabajo. Esta se llama una polea fija, porque permanece en el mismo lugar mientras la usas. ¿Cómo puede una polea fija hacer más fácil el levantamiento de las cosas? Supón que sujetas un peso o carga aquí. Un tirón hacia abajo de tu extremo de la cuerda origina un tirón hacia arriba sobre el otro extremo. Tú aplicas una fuerza en un lugar y esto produce una fuerza en otro lugar para levantar
una carga. La cantidad de fuerza que tú aplicas es la misma que la de la fuerza que actúa sobre la carga. Si la carga pesa 25 kilogramos, entonces tú debes tirar hacia abajo con una fuerza de 25 kilos a fin de poder elevarla. Y si esta pesa 50 kilos, tienes que tirar hacia abajo con 50 kilos de fuerza, la misma cantidad de fuerza que necesitarías para elevar la carga sin la polea. Por consiguiente, una polea fija no aumenta tu fuerza. Ella te ayuda a elevar objetos cambiando la dirección de la fuerza y te permite tirar hacia abajo a fin de elevar algo. Por ejemplo, si quieres enarbolar una bandera en lo alto de un mástil, no tienes que trepar y tirar de ella hacia arriba. Puedes colocar una polea fija en lo alto del mástil y hacer subir la bandera sin moverte del suelo. Y si enrollas la cuerda alrededor de una segunda polea situada en la base, puedes también arriar la bandera. Pero hay otra manera además de que las poleas fijas faciliten la ascensión. Si elevas algo tirando de ello hacia arriba, solo tus músculos hacen el esfuerzo. Pero cuando tiras hacia abajo, tu propio peso te ayuda. Utilizando tu peso como una fuerza, puedes elevar algo que pesa menos que tú, pero no algo que pesa más. Pero con una polea no tienes que utilizar solamente tu propio peso. Supón que quieres elevar algo que pesa 100 kilos. Puedes colgar otro peso, un contrapeso, en tu lado de la polea. Si el contrapeso pesa 90 kilos, la polea no podrá elevar la carga, pero todo lo que tienes que aportar es la diferencia, 10 kilos de fuerza, y podrás elevarla. Las poleas fijas y los contrapesos son utilizados con frecuencia en las máquinas elevadoras, como los ascensores. Algunas veces, los contrapesos facilitan la elevación, pero puede haber un gran problema con ellos, especialmente si son pesados. A fin de poderlos usar, primero tienes que elevar los contrapesos para colgarlos en su lugar. Si no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo, tienes todavía el mismo problema de antes: cómo elevar los objetos pesados. Para hacer esto realmente fácil, las poleas fijas no son suficientes. Necesitas además una clase de polea diferente, una polea móvil. Se llama así porque se mueve con la carga. La polea está suspendida por esta cuerda, con una porción de la cuerda o segmento de cuerda sobre cada lado. Cada segmento de cuerda soporta la mitad de la carga. Si una persona soporta la carga entera, suministra toda la fuerza elevadora por sí misma. Pero supón que dos personas sujetan un segmento de cuerda cada una. Entonces, ellas comparten la elevación por igual. Cada una de ellas necesita elevar con solo la mitad de la fuerza. Ocurre exactamente lo mismo si un extremo de la cuerda está fijado a algo que no se mueve. Si estás elevando el otro extremo, también necesitas elevar con una fuerza igual a solo la mitad del peso de la carga. Este extremo soporta aún la otra mitad. Cuando tiras hacia arriba con tu mitad, elevas toda la carga. Por consiguiente, cuando aplicas una fuerza aquí, la polea eleva el doble de la fuerza aquí. Con 10 kilos de fuerza, puedes elevar una carga que pesa 20 kilos. Naturalmente, ahora la carga incluye el peso de la polea móvil. Con 25 kilos de fuerza, puedes elevar una carga que pesa 50 kilos. Y con 50 kilos, puedes elevar una carga de 100 kilos. Pero con las máquinas nunca se obtiene algo por nada. Para obtener este aumento de fuerza, tienes que mover tu fuerza a una mayor distancia. Si deseas elevar la carga a una distancia determinada, tienes que mover tu fuerza a una distancia exactamente igual al doble de la que ha de recorrer la carga. Está suspendida por dos segmentos de cuerda. Tienes que ejercer tu fuerza sobre el doble de la distancia que recorre la carga. Y en cambio, la polea eleva 2 veces más fuerza que la que tú ejerces. Pero un gran problema con la polea móvil es que tienes que tirar hacia arriba, y para cargas pesadas, esto no siempre resulta fácil. Necesitas algo que te permita, por el contrario, tirar hacia abajo. Pero esto es lo que hace una polea fija. Supón que combinas la polea fija y la polea móvil para obtener las ventajas de ambas. La polea móvil
aún dobla tu fuerza y al mismo tiempo la polea fija te permite tirar hacia abajo. Realmente es una máquina simple la que facilita el trabajo de elevar. Con esta disposición de poleas puedes elevar el doble de tu propio peso. Una forma de comparar las diferentes disposiciones de las poleas es utilizando la idea de la ventaja mecánica. Ya que esta disposición de poleas dobla tu fuerza, tiene una ventaja mecánica de 2. Puedes hallar la ventaja mecánica contando los segmentos de cuerda que soportan la polea móvil, en este caso 2. No importa dónde está fijado este extremo, así es que a tu conveniencia podrías fijarlo aquí, así. La ventaja mecánica es la misma, ya que el número de segmentos de cuerda que soportan la polea móvil es el mismo, 2. ¿Por qué no es 3? ¿No hay allí 3 segmentos de cuerda? No puedes contar este. Solo cuentas los segmentos de cuerda que soportan directamente la polea móvil. Una ventaja mecánica de 2 es algo de ayuda, pero si necesitas elevar cargas muy pesadas, necesitas más fuerza de elevación y la obtienes no añadiendo más músculos, sino utilizando combinaciones de poleas que te proporcionan más segmentos de cuerda. Supón que añades otra polea fija y deslizas la cuerda así. Ahora, los 3 segmentos de cuerda soportan la polea móvil, por consiguiente, la ventaja mecánica es 3. O supón que empiezas de nuevo con esta combinación y entonces añades otra exactamente como esta. Así tienes 2 poleas móviles y 2 poleas fijas. Y a continuación cuelgas la carga de ambas poleas móviles. Ahora, ¿cuántos segmentos de cuerda sostienen las poleas móviles? 4. De modo que esta es la ventaja mecánica. Pero, ¿por qué esta combinación hace que la ventaja mecánica sea 4? ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar que tú y 3 personas más estén sosteniendo un segmento de cuerda cada una. Sería obvio que cada persona soportaría la cuarta parte de la carga. Si la carga pesa 80 kilos, entonces cada persona soporta 20 kilos. Pero no importa lo que sostiene a los segmentos. Así es que, si sujetas este segmento aquí y unes estos 2 segmentos sobre una polea fija, cada segmento soporta aún 20 kilos y tú aún tiras con 20 más. Pero puesto que la cuerda puede arrollarse por estas poleas, cuando tiras hacia arriba con 20 kilos, elevas el peso de 80 kilos. El sistema de poleas multiplica tu potencia por 4. De modo que 4 es la ventaja mecánica. Para hacer las cosas todavía más fáciles, puedes añadir otra polea fija, de modo que puedas aplicar todavía tu fuerza a esta cuerda, pero ahora puedes hacerlo tirando de ella hacia abajo con 20 kilos. Las poleas móviles están todavía sujetadas por el mismo número de segmentos de cuerda, de modo que la ventaja mecánica sigue siendo la misma. El sistema de poleas aún multiplica tu fuerza por 4. A cambio, tienes que ejercer tu fuerza 4 veces la distancia desplazada por la carga. Tú cambias distancia para obtener potencia. Ahora, supón que dispones estas poleas de una forma mucho más compacta. Puedes colocar estas 2 poleas, una al lado de la otra, sobre el mismo eje. Lo mismo con estas 2. Las poleas todavía funcionan de la misma manera y la ventaja mecánica es aún 4. Este aparato se llama cuadernal. Este es otro cuadernal. El conjunto del sistema, poleas, cuadernales y cuerdas, se llama aparejo. Cuantas más poleas y segmentos de cuerdas tiene un aparejo, mayor es la ventaja mecánica y más pesadas cargas puede elevar. Por consiguiente, las poleas son máquinas simples que puedes utilizar en muy diversas combinaciones para ayudarte en tu trabajo, pero en todas ellas tú o bien cambias la dirección de tu fuerza con una o más poleas fijas, o bien cambias la distancia para obtener fuerza, generalmente para elevar algo con un aparejo. Máquinas simples, ruedas y ejes. Supongamos que deseas mover algo pesado. Puedes hacer que tu trabajo resulte más fácil si usas ruedas sobre un eje. Ruedas y ejes hacen que sea posible que las cosas giren.
reducen el rozamiento de modo que no tienes que arrastrar las cosas pesadas de un sitio a otro. Puedes empujarlas o tirar de ellas. Pero las ruedas y los ejes pueden hacer algo más que reducir el rozamiento. Puedes usarlas como máquinas simples. Puedes fijar dos ruedas al mismo eje, así, de modo que cuando una rueda gira el eje, este hace girar la otra rueda. Basta con aplicar una fuerza al borde de una rueda para hacer que todo gire. Cada vez que la primera rueda da una vuelta completa, el eje hace lo mismo y también la otra rueda. La segunda rueda gira con la misma cantidad de fuerza que tú aplicas a la primera rueda. Por consiguiente, esta máquina transfiere una fuerza de un lugar a otro. Pero si las dos ruedas son de diferente tamaño, ocurre mucho más. Esta es una máquina con dos ruedas de diferentes tamaños sobre el mismo eje. Esto es una rueda, obviamente. La segunda rueda está aquí. El círculo descrito por los pedales al funcionar. El círculo hace las veces de rueda. Aplicas una fuerza a los pedales. Por medio de estos brazos, los pedales hacen girar el eje y este hace girar la rueda grande. Cuando una rueda da una vuelta completa, la otra rueda hace lo mismo. Esta es la distancia que tus pies recorren en una vuelta, la circunferencia de la rueda más pequeña. Pero esta, la circunferencia de la rueda grande, es la distancia que ruedas hacia adelante en una vuelta completa, mucho mayor que la que recorren tus pies. Si la circunferencia de esta rueda es el doble de la circunferencia de esta otra, tú avanzas rodando el doble más lejos de lo que avanza el pedal. Por consiguiente, esta máquina multiplica la distancia por 2. Si deseas recorrer más distancia cada vez que los pedales dan vueltas, lo puedes hacer consiguiendo que la rueda grande sea mayor. Ahora, la circunferencia de esta rueda es 3 veces mayor que la circunferencia de esta otra, y con cada vuelta recorres 3 veces más distancia que la que recorren tus pies. Pero esta máquina no solo multiplica tu distancia, también multiplica tu velocidad. La velocidad es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Cuanta más distancia recorre algo en una cierta cantidad de tiempo, más velocidad desarrolla. Supongamos que tus pies dan una vuelta en un segundo, pero tú adelantas rodando 3 veces más distancia en el mismo tiempo. Por consiguiente, has estado rodando 3 veces más rápido. Por esto, cuando esta máquina aumenta tu distancia, también aumenta la velocidad. Cuanto más rápidamente puedes hacer que esta rueda de pulir gire, más trabajo podrás hacer. Por consiguiente, utilizas una rueda grande que es mucho mayor que la pequeña. Cuando haces que esta rueda gire, el borde externo de esta viaja mucho más lejos y mucho más rápido. Así es que, como puedes ver, cuanto más grande es una rueda, comparada con la otra sobre una máquina de ruedas y eje, más puede multiplicar esta máquina ambas cosas, su distancia y su velocidad. Pero algunas veces no estás interesado en obtener ni distancia ni velocidad. En cambio, deseas multiplicar fuerza. Para conseguirlo, aplicas tu fuerza a la mayor de las dos ruedas sobre el mismo eje, como cuando pedaleas sobre una bicicleta. Los pedales giran en un círculo de este tamaño, a fin de hacer girar un engranaje que es más pequeño. Supongamos que esta rueda es 2 veces la circunferencia de esta rueda. Entonces, con cada revolución, tu pie se mueve 2 veces más que el engranaje. Pero el engranaje se mueve con 2 veces más fuerza que la que tú aplicas al pedal para accionar la bicicleta. Así es que haces un intercambio. Esta máquina produce 2 veces más fuerza de la que tú pones en ella, pero mueve esta fuerza solo a la mitad de distancia de la que tú mueves tus pies. Cuanto más pequeña es la rueda, mayor es el intercambio. Tú obtienes más fuerza, pero menos distancia, y puesto que tú obtienes menos distancia, también obtienes menos velocidad. ¿Qué ocurriría si la rueda más pequeña sobre una máquina de rueda y eje fuera todavía más pequeña, del tamaño del eje, de modo que el eje mismo estuviera en realidad actuando de segunda rueda?
Entonces, un punto sobre él podría recorrer solo esta distancia, pero con una fuerza mucho mayor. Los ejes, actuando como ruedas, son usados con frecuencia para enrollar cuerdas o cables a fin de elevar o izar cosas. Con algunas máquinas, tú giras un eje girando una rueda bastante más pequeña. Cuando necesitas aplicar más fuerza a un eje, no obstante, la rueda que tú giras es normalmente mayor. Por consiguiente, con esta máquina puedes obtener una gran cantidad de fuerza, puesto que giras una gran distancia. Esta máquina hace lo contrario. Con ella podrías hacer que este borde girara una gran distancia y a gran velocidad. ¿Quiere decir esto que necesitas aplicar una gran cantidad de fuerza aquí? Sí. Esto es lo que hace. Con las máquinas de rueda y eje, siempre cambias fuerza por distancia o distancia por fuerza. Y puesto que siempre cambias una por otra, no puedes multiplicar ambas, fuerza y distancia, al mismo tiempo. Algunas veces quieres que una rueda sobre un eje haga girar una rueda sobre un eje diferente. Una forma de hacer esto es conectándolas con una correa. Si las ruedas son del mismo tamaño, ambas girarán a la misma velocidad, exactamente como hacen dos ruedas colocadas en el mismo eje. Pero si son de diferente tamaño, una de ellas gira más velozmente que la otra. La circunferencia de esta rueda es 3 veces mayor que la circunferencia de esta otra. Esta es la distancia que recorre la correa cuando la rueda mayor da una vuelta completa. Pero observa lo que le ocurre a la rueda pequeña con 1/3 de circunferencia, mientras la correa recorre la misma distancia. Gira 3 veces más rápidamente que la rueda mayor. Medimos estas velocidades de un modo diferente al de antes, en revoluciones por unidad de tiempo. Normalmente en revoluciones por minuto. Esta rueda está girando a unas 60 revoluciones por minuto y esta otra está girando a 3 veces 60, o sea, a 180 revoluciones por minuto. También aquí hay un intercambio. Esta rueda gira 3 veces más rápido, pero a fin de hacer que gire con una cierta cantidad de fuerza, tienes que aplicar 3 veces esta fuerza a la otra rueda. Cambias fuerza para obtener velocidad. Pero frecuentemente no encuentras dos ruedas conectadas por una correa. Normalmente cada rueda está en un eje con otra rueda, de modo que cada una es en realidad parte separada de una máquina de rueda y eje. Cuando estas dos máquinas están conectadas por una correa, hay en realidad 3 máquinas de rueda y eje trabajando conjuntamente. Una es esta, 2 ruedas sobre el mismo eje. Otra esta, 2 ruedas conectadas por una correa. Y esta, la tercera, 2 ruedas sobre el mismo eje. La combinación de las 3 produce una gran velocidad aquí. Una bicicleta funciona exactamente de la misma manera. Primero, tal como hemos visto, estas 2 ruedas están sobre el mismo eje. Mueves los pedales una gran distancia para aplicar una gran fuerza a esta rueda. Entonces, esta rueda está conectada por una cadena a esta otra. La cadena funciona del mismo modo que una correa, excepto en que las ruedas son engranajes dentados. El engranaje posterior es más pequeño y gira más rápido, con más revoluciones por minuto. Algunas bicicletas tienen varios piñones de diferentes tamaños que puedes cambiar de acuerdo con la fuerza y la velocidad que deseas. Finalmente, el piñón o engranaje trasero está sobre el mismo eje que la rueda trasera, componiendo una máquina de rueda y eje que funciona de la misma manera que la rueda de pulir. Una vez más, ambas ruedas dan el mismo número de revoluciones por minuto. Y puesto que esta rueda es mayor, su borde se desplaza más lejos que el borde de esta rueda en cada vuelta, haciendo que la bicicleta ruede a gran velocidad. Algunas veces, una rueda dentada gira a otra rueda dentada no por medio de una cadena, sino engranando con ella. Estas ruedas son engranajes. A semejanza de las ruedas conectadas por una correa, si los engranajes son de diferente tamaño, pueden multiplicar tanto fuerza como velocidad.
Los engranajes se usan con frecuencia para coordinar partes de una máquina que se mueve a diferentes velocidades, como las partes de algunos relojes. Todas estas máquinas simples, dos ruedas fijadas sobre el mismo eje, dos ruedas conectadas por una correa o cadena, y los engranajes son en realidad tan solo formas de hacer que una rueda haga girar a otra. Así es que puedes conseguir la mejor combinación de fuerza, distancia y velocidad. Y puedes construir o combinar máquinas de rueda y eje siempre que necesites facilitar tu trabajo. Máquinas simples trabajando juntas. Supongamos que tú fueras un inventor y construyeras máquinas para que te ayudaran en tu trabajo. Probablemente algunas de estas máquinas solo tendrían algunas partes móviles y otras tendrían muchas. Pero cuantas más máquinas construyeras, más frecuentemente te encontrarías usando ciertas partes mecánicas una y otra vez. El plano inclinado, la polea, la rueda y el eje y la palanca. Estas son las máquinas simples, los elementos de construcción básicos de los aparatos mecánicos. Cada máquina simple puede ser usada solo por sí misma, pero en las máquinas con diversas partes móviles hay con frecuencia dos o más máquinas simples que se combinan entre sí para hacer el trabajo. Para ver exactamente lo que ocurre cuando unas máquinas simples trabajan juntas, debemos examinar algunas de las cosas básicas que cada una de ellas hace por separado, ya que todas las máquinas simples hacen que el trabajo sea más fácil. Esta es una palanca que está siendo utilizada para hacer un trabajo. ¿Es esto trabajo? Para los científicos, la palabra trabajo tiene un significado especial y utilizan la ecuación trabajo es igual a fuerza por distancia o bien T igual a F por D. Esto quiere decir que cuando tu pie ejerce una fuerza para mover algo a través de una distancia, tú haces trabajo. En este caso, es el trabajo de entrada o motor. La fuerza que tú ejerces multiplicada por la distancia que esta fuerza desplaza en el extremo de la palanca. Pero cuando tú haces esto, también provocas que se mueva el otro extremo de la palanca. Y cuando éste se mueve, él también ejerce una fuerza que obliga a moverse algo a través de una distancia. Por consiguiente, también hace trabajo, el de salida o trabajo de resistencia. En todas las máquinas simples, el trabajo motor y el de resistencia son iguales, excepto por pequeñas pérdidas causadas por el rozamiento. Así, el trabajo motor es igual a fuerza por distancia y el trabajo de resistencia es igual a fuerza por distancia. Para todas las máquinas simples, los productos fuerza motora por distancia y fuerza resistente por distancia deben ser iguales. Entonces, si son iguales, ¿cómo puede una máquina simple hacer que tu trabajo sea más fácil? Los dos miembros de la ecuación deben ser iguales, pero nada nos dice que las dos fuerzas deban ser iguales o que las dos distancias deban ser iguales. Solo sus productos tienen que ser idénticos, y es a causa de esta característica que las máquinas simples pueden ayudarnos a realizar nuestro trabajo. Tanto tú como la palanca hacéis la misma cantidad de trabajo, pero tú cambias el aumento de distancia en tu extremo para obtener aumento de fuerza en el otro extremo. Puedes hacer un intercambio similar con cualquier otra máquina simple, por ejemplo, con un sistema de poleas. Cuando este extremo de la cuerda recorre cierta distancia, el sistema de poleas moverá una carga situada a una distancia solo una cuarta parte mayor que la recorrida por la cuerda. Pero cuando se aplica una fuerza aquí, el sistema de poleas ejerce 4 veces más fuerza aquí para elevar la carga. Una vez más, cambias distancia aumentada para obtener fuerza aumentada. Pero según cómo construyas las máquinas simples, puedes controlar la cantidad del intercambio. Una forma fácil de comprender esto es utilizando la idea de la ventaja mecánica. Esto es, la cantidad por la que la máquina simple multiplica la fuerza de entrada o de potencia. La ventaja mecánica es especialmente útil para comprender de qué modo las máquinas simples trabajan juntas, tal como ocurre con estas tijeras de podar. Para ver cómo funcionan, concéntrate solo en un lado, puesto que es la imagen reflejada del otro lado. Aplicas tu fuerza aquí, a esta palanca que está curvada. Ella trabaja del mismo modo que una palanca recta. Este es el fulcro. Esta palanca
aplica su fuerza a esta otra palanca. Este es su fulcro y tú utilizas la fuerza de resistencia de esta palanca para cortar algo aquí. En las palancas, la ventaja mecánica viene determinada por la diferencia de longitud entre los dos brazos. En esta palanca, el brazo largo lo es 15 veces más que el brazo corto, de modo que la ventaja mecánica de esta palanca es 15. Y en esta palanca, este brazo es 3 veces más largo que este otro, así que la ventaja mecánica es de 3. Esta es la clave de la simplicidad de funcionamiento de las máquinas que trabajan juntas. Observa que la fuerza de resistencia de esta palanca es la fuerza motriz o de potencia de esta palanca. Cuando las máquinas simples trabajan juntas de esta manera, su conjunto recibe el nombre de máquina compuesta. Para hallar la ventaja mecánica de una máquina compuesta, debes multiplicar las ventajas mecánicas de cada una de las máquinas que la integran. Las tijeras de podar combinan máquinas simples del mismo tipo. Todas son palancas, pero con frecuencia tú combinas diversas clases de máquinas simples. Por ejemplo, cuando usas un simple gato para elevar el coche. Esta manivela actúa como una máquina de rueda y eje que puedes imaginar como una gran rueda que hace girar este eje. El eje hace girar otra rueda mucho más pequeña aquí. Y esta máquina simple suministra la fuerza motriz a otra máquina simple, las roscas del tornillo, que son, en realidad, un sencillo plano inclinado arrollado alrededor de un núcleo. La fuerza motriz de entrada hace que gire el tornillo empujando estos dos puntos, el uno hacia el otro. El resto del mecanismo solo hace que estas fuerzas laterales empujen hacia arriba. La ventaja mecánica de la manivela es de 20 y la ventaja mecánica de la rosca del tornillo es de 15. Esto hace una ventaja mecánica compuesta de 20 veces 15, o sea, 300. Por consiguiente, si aplicas 30 unidades de fuerza aquí, este gato elevará 30 veces 300, o sea, 9000 unidades. Así, es posible obtener enormes ventajas mecánicas por la sola combinación de dos máquinas simples, pero muchas máquinas compuestas combinan más de dos máquinas simples. Si tomas una máquina de rueda y eje y la usas para arrollar una cuerda que pasa por un sistema de poleas, ya tienes las partes básicas de una grúa. Pero en la mayor parte de las grúas, la fuerza motriz del motor resulta multiplicada antes de que alcance este punto, por lo menos por otra máquina de rueda y eje. La ventaja mecánica compuesta es igual a la de las ventajas mecánicas de las tres máquinas simples multiplicadas conjuntamente. Así, una grúa puede producir una fuerza de elevación extremadamente grande. Por consiguiente, con las máquinas simples puedes hacer que tu trabajo sea más fácil, cambiando distancia por fuerza o fuerza por distancia. Y cuando las máquinas simples trabajan juntas, formando una máquina compuesta, tu intercambio puede ser mucho mayor, puesto que las ventajas mecánicas pueden ser extremadamente grandes.